Titulé Historia y Clima, Fenómenos Globales y Manifestaciones Locales, México y España en el siglo XVIII, que es producto, como les voy a platicar, de los resultados de algunos proyectos que estamos llevando a cabo en colaboración con colegas españoles, básicamente de la Universidad de Alicante. Va a contener estos 4 apartados que les voy a ir presentando uno por uno. En primer lugar, cuáles son los objetivos, tanto en general que estamos buscando con nuestras investigaciones, como en la presentación del día de hoy. Como les menciono, estamos llevando a cabo 2 proyectos que han obtenido financiamiento por parte del Ministerio de Economía del Gobierno español y por parte de otras universidades italianas y francesas, y estos son los 2 proyectos que estamos desarrollando. En ambos casos están vinculados con desastres, en ambos casos en el siglo XVIII-XIX, y que tienen que ver con comportamientos y respuestas, como decimos, a ambos lados del Atlántico. ¿Cuáles son los objetivos generales de estos proyectos en conjunto? Básicamente mejorar el conocimiento científico sobre procesos y mecanismos que regulan el clima, pero sobre todo sobre opciones de adaptación y mitigación de la sociedad en ambos lados. Incrementar el estudio, el conocimiento sobre la historia de los desastres que están asociados con amenazas climáticas, tanto naturales como biológicas, cómo se construye el riesgo, cómo se construye la prevención en la larga duración y a escala global que encontramos en lo general y en lo particular, y hacerlo, que esto es, digamos, la parte más novedosa, a partir de estudios comparativos en un periodo en particular, durante una parte de la pequeña edad de hielo, y por lo pronto en la península ibérica y en Mesoamérica. Los objetivos particulares es identificar en su caso paralelismos, tanto climáticos como sociales, porque hemos encontrado, como les voy a mostrar, elementos que nos permite hablar de estos fenómenos globales climáticos, algunos sociales, en periodos específicos, para ver qué estaba pasando al interior de la monarquía hispánica. Análisis comparativo es obligado, y ir poco a poco extendiendo la comparación a otros espacios hispanoamericanos, y me refiero a tanto de este como del otro lado del Atlántico. ¿Cuáles son las fuentes que han alimentado nuestro análisis? Para el caso de Nueva España, de México, tenemos varias publicaciones que han sido publicaciones de documentos de material primario. Algunas de ellas se las muestro aquí en la portada. Como se va a quedar esto grabado, pues si hay interés por cualquiera de estos textos, con gusto yo les puedo ampliar la información. Son publicaciones, algunas disponibles en línea, otras no, y pues como saben ustedes, cada vez es más necesaria el tener todo en línea, más ahora que estamos aquí en pandemia. Yo ahorita una dependencia tremenda que tenemos de todo lo que esté en línea, ¿verdad? Y una nueva publicación que está ya caminando para salir en prensa, entregada ya desde fines del año pasado, es un estudio que hicimos con Raimundo Padilla, que se titula Historia y Memoria de los Huracanes en México, con información sobre fenómenos hidroclimáticos en México desde el siglo XV hasta el siglo XX, que trae mucha información primaria, pero también primeros análisis, digamos, de esta información. ¿Cuáles son las fuentes en el caso de España para trabajar estos temas? Desastres, clima, respuestas de la sociedad, respuesta de las autoridades. Estos son algunos de los textos que hemos utilizado para alimentar básicamente los estudios comparativos que estamos haciendo, y la partecita pequeña que les voy a presentar el día de hoy. Buena parte se ha publicado ya en los últimos años
entre la Universidad de Alicante y el Colegio de Michoacán, que es un centro de investigaciones del sistema CONACYT similar al CIESAS. En conjunto, las fuentes que han alimentado nuestras análisis son fuentes de archivo, fuentes bibliográficas, fuentes hemerográficas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, y fuentes iconográficas que han sido muy ricas, no dicen mucho, pero son muy originales. Y en el caso de México, destacar los códices, que es una fuente que solo existe en México para la época prehispánica tardía, y que trae información sobre todo tipo iconográfica, pero muy rica, que no hemos encontrado en otros lados. ¿Cuáles son los estudios que hemos llevado a cabo y de los cuales hemos abrevado para nuestros análisis comparativos? En este caso en particular que les voy a presentar, la información salió básicamente de estas publicaciones. La revista de Historia Moderna de la Universidad de Alicante también en los últimos años ha publicado estudios en ambos lados del Atlántico, ya en los últimos años estudios comparativos, de los que les voy a hablar después, pero por lo pronto en estas publicaciones salieron varios que eran estudios de caso en España o en México. Aquí, como les pongo los ejemplos de lo que ha aparecido tanto en esta revista como en estas publicaciones, básicamente sobre el centro y sur de España, la información tanto climática como las respuestas sociales. Y en el caso de Hispanoamérica hay estudios en estas diferentes publicaciones sobre estos países que les estoy mencionando en este caso. Nos interesan los estudios, pero lo que nos interesa es pasar al otro nivel, que es al de la comparación, es decir, no tener un estudio de caso en la faja mediterránea y un estudio de caso en la parte costera de México, sino empezar a hacer estas comparaciones, estos ejercicios que no han resultado tan sencillos como uno se imaginaba. Este ejercicio comparativo lo han hecho mucho los europeos, sobre todo aquellos que se dedican exclusivamente al clima. A nosotros nos interesa, como ustedes saben, el binomio clima y sociedad. Aquí les presento un ejemplo de dos colegas que han trabajado y han iniciado a hacer este estudio más desde la parte del clima, y nosotros queremos hacer algo que sea equilibrado entre clima y sociedad. Hay excelentes estudios de caso, algunos ya comparativos en sí mismo para países europeos e incluso con Asia. Les muestro 3 publicaciones ineludibles para quien está interesado en estos temas. Gerrit Schenk, un colega historiador alemán, ha sido particularmente prolífico tanto en sus investigaciones como en las compilaciones que, para nuestra fortuna, ha llevado a cabo y que ha publicado sobre todo en estos 2 libros que son de años recientes. No le puse aquí año de edición, pero estos son publicados en los últimos años. Y esta publicación, que es un poco anterior, de Christoph Mauch, quien dirige todavía hasta la fecha, afortunadamente, el Rachel Carson Center de Múnich, y Christian Pfister, que ustedes, si se dedican a temas de clima histórico, deben de conocer, y si no lo conocen, pues los invito a conocer sus trabajos. Uno más mirándolo desde el clima, otro más desde lo social, pero en estos 3 textos en particular han aparecido estudios muy importantes ya haciendo análisis comparativos en diferentes espacios europeos y en esta publicación última en espacios ya asiáticos. La Universidad de Alicante lanzó desde hace varios años un seminario. Ellos lo tienen desde hace como, no sé, 15 años, Seminario Historia y Clima, que es un seminario
que es de investigación, de formación, porque participan estudiantes de posgrado, y que ha tenido varias publicaciones. Este seminario se lleva cada año a cabo en la Universidad de Alicante, y ya en los últimos años, desde que empezamos a trabajar de manera conjunta, españoles y mexicanos sobre todo, empezamos a participar en el seminario con estudios primero, como les digo, estudios de caso de allá y de acá, y ahora ya con estudios comparativos. Estos son los pósters que nosotros les llamamos, ustedes les llaman que afiches, que han salido muy, muy, muy lindos y, y bueno, sobre todo muy, muy útiles para el trabajo que les estoy mostrando. Primeros estudios que han aparecido ya haciendo la comparación en sí misma, en esta publicación que salió entre el Colegio de Michoacán y la Universidad de Alicante, Clima, Desastres y Convulsiones Sociales en España, Hispanoamérica, el trabajo de Luis Arrioja, y encontramos sorprendentes coincidencias en los espacios que no pensábamos que iban a ser en ocasiones tan coincidentes. Y un primer trabajo comparativo es este de Armando Alberola, nuestro querido colega de la Universidad de Alicante, y Luisa Rioja del Colegio de Michoacán, sobre plagas de langosta, pero ya comparativo. Es decir, aquí tenemos los estudios de caso de un lugar en particular y aquí tenemos el estudio de caso ya comparativo en ambos espacios. Esto apareció en 2016, esto en 2018, entonces, como les digo, son cosas que estamos apenas mostrando y produciendo. ¿Cuál es la temporalidad que hemos elegido para un trabajo que estamos escribiendo ahorita con Armando Alberola y lo que les voy a presentar un pedacito el día de hoy? La temporalidad es un espacio de 40 años, entre 1760 y 1800, que coincide con dos eventos climáticos hidrometeorológicos, la oscilación Maldá y la pequeña edad de hielo. Algo les voy a mencionar sobre esto sin abundar demasiado, y cuál va a ser la espacialidad Nueva España y España, sobre todo la fachada mediterránea. La oscilación Maldá, que quizás han oído hablar ustedes de ella, es un fenómeno que se ha identificado sobre todo en el Mediterráneo, una anomalía que le llaman, porque no es constante, sino que es una anomalía hidrometeorológica que ocurrió precisamente en ese periodo, 1760-1800, y que se caracterizaba por una combinación de comportamiento, digamos, anómalo, de exceso de agua y falta de agua, por lo tanto, de sequías y de inundaciones. Estos son 3 publicaciones donde apareció el análisis de la anomalía Maldá, tanto en español como en inglés. Uno de los especialistas, como ustedes pueden ver, que aparece en las 3 publicaciones, es Mariano Barrientos, de la Universidad de Barcelona, y identificada como anomalía en aquella parte y coincidiendo con algunas crisis, con algunos momentos particulares que encontramos también de este lado, lanzamos esta hipótesis de la posibilidad de que la anomalía Maldá no fuera nada más, no se hubiera ubicado nada más por allá, sino que también hubiera llegado por acá, es decir, que fuera un fenómeno climático global. La pequeña edad de hielo, que quizás la han oído con mayor frecuencia, está una duración de entre el 1300 y mediados del siglo XIX, como su nombre lo dice, ¿verdad? Pues un clima más bien frío, descensos térmicos, aumento de la nubosidad, congelación de ríos del norte de Europa, veranos más cortos y húmedos. En la península ibérica, persistencia de episodios meteorológicos extremos, también sequías e inundaciones, es decir, y en momentos en que no se esperaba la sequía o no se esperaba la inundación. Y otra anomalía, que es el mínimo de Maunder, que es un poco previa a la oscilación Maldá,
y que se presentó como inviernos muy crudos en toda Europa. Esta pequeña edad de hielo sí está identificada como un fenómeno más global. Entonces, lo que queremos encontrar es, bueno, buscar primero, es ver qué paralelismos puede haber en términos climáticos y entonces después ver los comportamientos de la población. ¿Cuáles son las fuentes que utilizamos para el caso de Nueva España, nada más para este periodo? Básicamente los dos volúmenes de desastres agrícolas en México, que es un catálogo histórico que publicamos hace ya un rato en el CIESAS y el Fondo de Cultura Económica, que incluye información primaria de sequías, granizadas, huracanes, nevadas, inundaciones a lo largo de 5 siglos de la historia de México. Esto, como se podrán imaginar, fue un trabajo largo de muchos años, con participación de muchos becarios, y ahí está vaciada toda la información. Y el libro en prensa, pero que obviamente ya estamos utilizando, que concentra la información sobre todo de huracanes y de otros episodios hidrometeorológicos, es decir, exceso o escasez de agua. O sea, con esta información de 5 siglos, ¿qué es lo que encontramos para este periodo 1760-1800? ¿Cuáles son las fuentes que utilizamos para el caso de España en este periodo? Nada en particular, aparecen en estas publicaciones. Les marco aquí algunas, no son todas, pero de donde sacamos la información que nos permitía llevar a cabo estudios comparativos. Ya estamos escribiendo el artículo conjunto Armando Alberola y yo, y espero encontrar mucho más que lo que les voy a mostrar apenas hoy. ¿Qué comparativos tenemos ya publicados? Como ven, son bien recientes, o sea, son cosas que salieron apenas este año, aunque como saben ustedes tardan en salir las publicaciones, pero esto fue entregado, digamos, a mediados del año pasado y apenas está apareciendo. Hay unos primeros intentos comparativos sobre estas ocurrencias allá y acá y cómo se manifestó, y un artículo mío que es sobre fenómenos climáticos globales y manifestaciones locales en ese periodo en particular, de donde he extraído mayormente la información, la partecita que les voy a presentar hoy. ¿Qué es lo que he empezado a encontrar? He empezado a identificar en un periodo y 2 fases, lo que yo le llamo. En España ya teníamos información más clara de que el último tercio del siglo XVIII fue particularmente especial, distinto en términos climáticos, anomalías, como les llaman los expertos, climáticas severas, comportamiento térmico inusual, como pasa, ustedes saben, ¿verdad?, con el fenómeno del Niño, que son comportamientos inusuales, es decir, no esperados, y lo que probablemente empecemos a encontrar, que es lo que se ha encontrado en Europa con la anomalía Maldá, es que no se trata de una anomalía como tal, aunque así se le ha denominado, sino que es parte, como el fenómeno del Niño, de la variabilidad climática, es decir, que es algo que se presenta de manera regular, aunque no siempre con una periodicidad fija. Pero esa es un poco una de las hipótesis con las que estamos trabajando, incluso con los climatólogos. Hemos logrado identificar que hay una concentración de mayor número de menciones, es decir, mayor número de datos que hablan de estos momentos críticos: lluvias excesivas, aguas en abundancia y tormentas, en el caso de Nueva España y de España, en 2 fases que he identificado: 1783-87, 1790-99, 2 fases coincidentes. O sea, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero para esto hubo que trabajar un montón de material para ver realmente si había algún periodo en que se concentrara esta información y que fuera más o menos coincidente. Esto es lo que les digo, las 2 fases que encontré en Nueva España, que comparando con los datos españoles hay una estrecha coincidencia, y estos, digamos,
los momentos más críticos se presentan en 1783 en la península ibérica y en 1785 en Nueva España. En el caso de Nueva España, como lo conozco mejor, este fue un año en que se habla de la mayor crisis agrícola del virreinato. Hubo una sequía prolongada, hubo una helada en agosto no esperada, que provocó hizo daño particularmente en el maíz, el principal producto de la alimentación en México desde entonces, y especialistas que han trabajado el tema, incluyéndome, se habla de una crisis generalizada en una sociedad de base agrícola, una crisis agrícola se convertía en una crisis generalizada. Estas comparaciones las hemos llevado a cabo, como les digo, en el caso de España y México. Hay muchos más datos para hablar de estos dos años, de estas dos fases o de este periodo que identificamos coincidente con la anomalía Maldá, pero hurgando por otros lados, y aquí es donde yo invito a todos mis queridos colegas que están al sur de mi país a que se vayan animando a entrarle al periodo y a entrarle a estos datos, porque hay mucha riqueza de datos, pero nos hacen falta los análisis, a hacer otras comparaciones, digo yo. Son retos, ¿verdad?, que nos tenemos que plantear, porque resulta interesante siempre pensar en retos. De eso nos alimentamos los investigadores, en los cuales el protagonista sea los productos de la cultura y la organización social derivados de la presencia de amenazas y la ocurrencia de desastres. Es decir, yo comentaba con Loris a raíz de la entrevista que me hicieron para publicar en el portal de Geride, que lo que a nosotros nos interesa como historiadores no es tanto el clima, sino es la sociedad. Sin embargo, al estar estudiando fenómenos climáticos y comportamientos y respuestas sociales ante determinados fenómenos climáticos, no podemos obviar el conocimiento y el estudio también de estos otros, aunque no nos volvamos climatólogos. Pero tenemos que saber qué era lo que estaba pasando, y es un poco esta combinación la que yo les quiero transmitir en este momento, ¿no? Para poder llevar estos comparativos. Contrastar las acciones y respuestas ante ese comportamiento extremo del clima a ambos lados del Atlántico dentro de lo que constituyó la monarquía hispánica. Es decir, fue un periodo en que había una serie de medidas para todo un espacio que era la monarquía hispánica, y que, como ustedes saben, iba más allá que España y lo que hoy es América Latina. Por eso en el otro proyecto que les mencioné están incluidos colegas que trabajan Portugal, colegas que trabajan Francia y colegas que trabajan Italia, y todo lo que formaba, digamos, parte de este conjunto en esa época, con estudios de caso que vayamos identificando que ya están hechos o que tenemos que hacer, porque primero tendremos que tener el estudio de caso a profundidad de un espacio en una determinada temporalidad, y después tejer estas historias comparativas, analógicas, para conocer mejor la vida cotidiana, sus coincidencias y sus diferencias. ¿Qué es lo que hacía el hombre y la mujer de todos los días ante la presencia de estas anomalías climáticas? Había similitudes, había diferencias, y entonces encontramos trabajos muy interesantes. Es decir, ya hay información de la que se puede partir, información que viene en parte de la climatología, pero en parte también de los historiadores, antropólogos históricos también, que han trabajado el tema desde las ciencias sociales y humanas. Por ejemplo, Rosario Prieto, no sé si ustedes la llegaron a conocer, recientemente fallecida, queridísima colega argentina, mendocina, que trabajó lo que ella inclusive denominó oscilaciones extremas en este periodo de la oscilación Maldá, que es lo que estaba ocurriendo en estos otros espacios que ella trabajó y que se publicaron en este
libro que ordenó María del Rosario Prieto con Bernardo García Martínez, también recientemente fallecido, colega mío muy querido, también miembro de la Academia Mexicana de la Historia, y los dos fallecidos, pero los dos nos han dejado este fantástico legado. Y en el trabajo en particular de Rosario Prieto y de Roberto Herrera encontramos que en el segundo semestre de 1787 y el primero de 88 hubo un cambio rotundo en las condiciones climáticas al sur de los Andes. ¿Qué es lo que estaba pasando? En este año agrícola, no hablamos de años civiles, ¿verdad? Cuando hablamos de los efectos en la agricultura tenemos que hablar de años agrícolas. En este caso en particular, 87-88, ¿se acuerdan que en España les hablé de 83, México 85-86? Hubo un cambio rotundo en las condiciones climáticas. Las provincias altoperuanas sufrieron embate de inundaciones. Aquí les vacié algunos datos que ustedes identificarán más como sudamericanos. En Yamparaes, en la provincia de La Plata, los ríos salieron de madre, y en Potosí se padeció ruina en muchos edificios del pueblo, rancherías de indios y mitayos, como siempre los más afectados. En Cochabamba, abundancia de agua incidió directamente sobre la producción agrícola. En Porco y Chichas, la abundancia de agua causó daños de mucha consideración. O sea, aquí les estoy mostrando los datos tal cual los encontramos en los archivos, que después hay que hurgar y hurgar y hurgar para ver qué quería decir. Por ejemplo, en esta siguiente cita: en el Alto Perú, años con lluvias abundantes y muy abundantes, después escasas y vuelven a ser abundantes, y los años de nuevo coinciden. En el trabajo que está en prensa mío, de fenómenos globales y manifestaciones locales, hago todo un análisis de las denominaciones que encontramos, porque ¿qué quiere decir abundante y qué quiere decir muy abundante? ¿Qué quiere decir escasa y qué quiere decir muy escasa? Son escalas, las podemos usar como escalas. Entonces, ¿cómo podemos manejar estos datos que son tan cualitativos en una época en la que no tenemos información de otro tipo? Y para poder comparar, pues es importante el tener estos elementos que nos permitan comparar. Y es un lío porque además las nominaciones que le daban acá no se las daban allá. Entonces, ¿cómo podemos comparar con esta enorme variedad de nominaciones? Ha sido un tema fascinante que en su momento les compartiré. Otros estudios que he localizado varios, aquí nada más les muestro aquellos que me han parecido más atractivos: Clima y Sociedad de Argentina y Chile durante el periodo colonial, donde reconocen, ¿verdad?, como lo mismo que yo les estoy diciendo, que la variable climática ha sido escasamente considerada como explicación de la evolución de las sociedades coloniales. O sea, se ha estudiado más como clima que como desde la parte social, y cómo se va reconociendo que esto podía provocar cambios en las tecnologías, adoptar nuevos patrones de consumo, intensificar o disminuir los intercambios comerciales. Es decir, es una beta que tenemos que ir explorando para ver qué es lo que estaba pasando y qué tantos paralelismos o no encontramos entre allá y acá. Entonces, si sumamos a este conjunto de España, Nueva España, Sudamérica, es decir, monarquía hispánica, si estamos hablando de este periodo, son años coincidentes, encontramos eventos coincidentes, respuestas coincidentes dentro de la monarquía hispánica. Pues tenemos que ver los resultados que vamos encontrando y, claro, comparar. Y esto es lo que yo quiero hacer ahora con esta presentación: invitarlos a ustedes, a los miembros de nuestra red, a los estudiantes que estén trabajando estos temas, a que se animen a hacer estos trabajos y que vayamos encontrando estas posibilidades de comparación. Y bueno, les agradezco mucho su atención.